Buenas noches. Buenas noches, Ana. Buenas noches todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, vamos a ver, parece que... Okay. Bueno, vamos a ir empezando con el trabajo de hoy. Satria dice que se demora unos minuticos, pero vamos adelantando nosotros como la presentación para que nos rinda, porque hoy hay como mucho que comentar y que leer. Entonces voy a empezar a presentar, compartir pantalla. Entonces no me voy a ver el PowerPoint. Sí, hoy no me dejó. Okay. Bueno, entonces yo creo que podemos empezar a grabar también, Raquel, ya. Listo. Sí. Aquí. Una presentación. Bueno, entonces nuevamente cordial saludo para todos y todas y damos inicio entonces a esta sesión de lecturas fundamentales de psicoanálisis en su versión desde Freud hacia Lacan. Tal como está anunciado pues en el afiche, teníamos planes muy amplios, pero el tiempo, o sea, el texto demanda como más cuidado, más atención y hoy no alcanzaremos a trabajar las citas del seminario 2. Las vamos a dejar para después de vacaciones. Tendremos un receso el próximo 23 de junio. Estamos en plenas vacaciones, pero trataremos de que no nos falte como un videíto, un video o un audio que nos permita como continuar pensando y reflexionando sobre estas lecturas. Vamos entonces a continuar con nuestra lectura del texto de Freud, pues a la luz de estos comentarios del seminario 1. Para el programa de hoy tenemos entonces, bueno, esta es la pregunta, simplemente recordar la pregunta tras de la que vamos y es cuáles son las relaciones del psicoanálisis con la hipnosis, una pregunta que está justificada desde el hecho de que tanto Freud como Lacan continuaron refiriéndose a la hipnosis de tanto en tanto a través de sus obras, del principio hasta el final, ambos, de manera retroactiva. Y no como algo que fue como de la antigüedad, de la prehistoria del psicoanálisis, tampoco algo a olvidar o a dejar en un lugar meramente historiográfico dentro del psicoanálisis. Entonces lo que nosotros queremos con esta pregunta es poder seguirlos en esa lógica que nos permitirá contestar al cabo de la lectura un poco esa pregunta, ¿cierto? ¿Cuáles son las relaciones del psicoanálisis con la hipnosis? ¿Qué puede decir el psicoanálisis hoy respecto a la hipnosis y más cuando está pues en auge y es de actualidad? En ámbitos no psicoanalíticos, pero está de actualidad.
Para el programa de hoy tenemos entonces continuación de comentarios sobre la primera cita del seminario 1. Luego haremos una breve síntesis de la lectura anterior. Avanzaremos en la lectura de los párrafos al menos 3 y 4. Vamos a ver si alcanzamos algo del 5. Y terminaremos con el comentario de la segunda cita del seminario. Para terminar pues con la invitación para la próxima, que será la del 14 de julio, y en la expectativa pues del videito de vacaciones. Empecemos entonces con la continuación de los comentarios sobre la primera cita del seminario 1. Tenemos además también, pongo por acá, ¿dónde estás? Que en la ocasión anterior Luis Bernardo, está por ahí Luis Bernardo, nos había dicho que tenía pues como la intención de contribuir con un comentario. ¿Lo quiere hacer hoy? Le damos la palabra. Si está por ahí. Sí. Listo. Muy bien. Adelante, Luis Bernardo, lo escuchamos. Bueno, gracias. Ujú. Primeramente un saludo a todos los integrantes del panel y muy particularmente a la doctora Ana Victoria, que tuvo la amabilidad de contestar el mail que en su momento yo le envié. Bueno, me quedé pensando en la frase esta de qué vinculación tiene el psicoanálisis con la hipnosis, o la hipnosis con el psicoanálisis, que es una de las preguntas que ahí estaba. Bueno, al respecto, si vemos la obra de Freud y su desarrollo a partir de los textos publicados, podemos ver cómo él, por un lado, va conformando una forma de pensamiento con respecto a la herramienta y tratamiento de enfermedades utilizando la hipnosis. Por un lado, ¿cierto? Él va conformando una concepción de las llamadas enfermedades nerviosas en aquel momento, y por otro lado, él va a tomar la hipnosis ya como método terapéutico, ¿verdad? Y la va a aplicar en su consultorio. Otra cosa también, antes de fundamentar lo que voy a expresar. Acá está el tema de la psicología, ¿cierto? Que sabemos que se remonta a su origen a 1879, con Boone en Alemania. Pero hay otros autores, ¿cierto?, que venían anteriormente a 1879, que eran aquellos que estaban enlazados a la filosofía, digamos, con la psicología. Entonces, ¿qué es lo que se puede destacar del pensamiento de Freud, no? Bueno, hay algo muy importante que es la mirada que él tiene, ¿cierto? Se aparta, digamos, de la mirada que había en ese momento, tanto en Alemania como en Francia, pero sobre todo en Alemania, ¿no? Que sabemos que en su momento, y creo que hasta la fecha, solamente teniendo el título de médico, pueden operar, digamos, como psicoanalista. Entonces él con su mirada cambió eso, ¿cierto? Y se puede considerar entonces, por ejemplo, uno de los textos de Freud, prólogo y notas al libro de Bergheim, que ahí se lo puede considerar, dicen, como un primer escrito, publicado en el ámbito de la psicología. Psicología entendido como todo lo que yo le explicaba anteriormente, ¿no? Esa nueva mirada, digamos. Otra cosa que se puede acotar también, esa vinculación del psicoanálisis con la hipnosis, es todo, digamos, la trayectoria que tuvo Freud con la hipnosis, y sobre todo con las dificultades con las cuales se encontró, ¿verdad? Como sabemos, por ejemplo, no todos los pacientes eran hipnotizables, no siempre se lograba un estado de hipnosis profundo. En algunos casos lo que se lograba con la hipnosis quedaba eliminado cuando se dificultaba esa relación con el paciente. También decía que emergían resistencias de diversas formas, dice él, pero a su vez puntualizaba que justamente en esa resistencia lo tomaba él como un indicio, detrás de la cual se hallaba la huella psíquica de esas representaciones patógenas. Pero bueno, ¿a qué nos lleva esto entonces? Que él, cuando se encontró con estas dificultades, en la herramienta hipnótica de acá también hay que destacar algo importante de Freud, ¿no? Yo una vuelta vi una conferencia donde a Freud se lo denominaba
se lo denominaba Freud en esa, como que él saltaba las dificultades que encontraba, ¿cierto? No se quedaba, digamos, empujado. Eso tiene mucha relación con lo imposible que se puede también ver en la clínica, ¿cierto? En qué momento uno va por sigue empujando por ese camino o da una vuelta en el aire, vamos a decir así, que es lo que hacía Freud. Bueno, claro. Entonces, ¿qué pasa? Con el tema de la herramienta diagnóstica, él no se quedó en las dificultades que encontró. Y va a ser un enlace muy importante, que hasta la fecha continúa, ¿no? Que es el enlace que él hace al vincular, digamos, la hipnosis con la palabra. ¿Cierto? Con la palabra, y ya sabemos todos, ¿cierto?, que esa utilización de la palabra y la importancia que le dio él al decir de que el paciente algo sabía y que hable, darle esa posibilidad de que hable en sesión de lo que sabe y lo que recuerda, ¿cierto? Él destacó la importancia de la palabra. Y eso en el tiempo vamos a conocer nosotros ya porque lo que estamos viendo es la época que se conoce como la pre-psicoanalítica, pero ya en el psicoanálisis propiamente dicho, esto de la importancia de la palabra la conocemos, ¿cierto? Como es la regla fundamental del psicoanálisis. Así que bueno, se puede ver entonces que Freud contribuyó a todo esto, ¿cierto? Con algo, como usted bien dice, se maneja hasta la actualidad. Y ya para ir terminando, ¿cierto? Con respecto a la palabra, mire que 70 o casi 80 años después, Lacan va a decir, por ejemplo, todo discurso tiene efecto de sugestión. Y va a agregar, es hipnótico. Es hipnótico. Mire cómo Es que, perdón, Luis Bernardo, no lo entendí. Es que todo discurso tiene efecto de sugestión. Y luego... Esto lo dice Lacan en el seminario 24, en la clase 11, y el 19 del 4 del 77. Y él dice, todo discurso tiene efecto de sugestión, y agrega, es hipnótico. Es hipnótico, ok. Claro. Pienso que hace referencia al tema del influjo, ¿cierto? Hipnótico, o el valor de la palabra, como decía Freud. Después, otra cosa que estuve leyendo por ahí también de Freud, que él dijo en el momento, no tolero permanecer bajo la mirada fija de otro por 8 horas. Bueno, también esto, bueno, eso tiene que ver con el diván y con las posiciones en que él se colocaba, ¿cierto? Todo eso. Pero bueno, el tema es que él, como dije entonces, todo ese tipo de dificultades que él iba encontrando, las solucionaba, ¿cierto? O sea, hacía ese salto, digamos, lógico, por así decirlo, y aparecía con esto, por ejemplo, como pasó con la hipnosis, que aparece con la palabra, y que continúa hasta nuestros días. Bueno, pienso que por ahí se pueden agregar más cosas, pero por razones de tiempo, pienso que la vinculación que hace con la hipnosis y a la palabra es fundamental. Es fundamental, es fundamental, fundadora de todo. Es fundamental. Y sí, creo que ahí estaríamos. Ok, muy bien. Muchas gracias por su intervención. Nos permite también aclarar dos puntos importantes, y es que cuando Lacan dice que todo discurso es hipnótico, en la medida en que hay algo del orden de la sugestión, ahí dividimos lo que es el orden del discurso de lo que es el orden de la palabra. Son dos cosas diferentes. El discurso captura, el discurso hipnotiza, pero la palabra despierta, por decirlo de alguna manera. Son dos niveles muy diferentes y bueno, trataremos de aclararlo, pero es una guía fundamental. Porque, por ejemplo, el paciente, el analizante, llega con un discurso y cuando el analista empieza a interrogarlo, a subrayarle algunos puntos, a hacer cortes, ese discurso comienza a interrogarse, ¿cierto? Y esas intervenciones del analista van a permitir que el analizante dentro de ese discurso se sitúe dentro de ese discurso, situando su propia palabra respecto a ese discurso y a lo que va a ser su propio yo. Yo creo que hoy vamos a tener ocasión de darnos cuenta nuevamente de esa diferencia entre la palabra y
el yo, digámoslo así, que va a estar más bien, el yo va a estar más bien en el orden del discurso, del orden imaginario. Creo que vamos a tener ocasión de referirnos un poco a esto. Muchísimas gracias, Luis Bernardo, y que sea la invitación a que cualquiera de ustedes también que quiera hacer algún comentario pueda intervenir cuando lo estime conveniente. Bueno, entonces en este momento les cedo la palabra a Satria para que entonces continuemos con el comentario eh, de la ocasión pasada que nos quedó inconcluso. Adelante, Satria. Entonces, es el del seminario 1, bueno, uno de los del seminario 1. Me dicen, voy a compartir pantalla de los fragmentos. Sí. Sí, sí, claro. Ahí se ve. Sí. Entonces, son 3 fragmentos chiquitos. ¿Se me escucha bien ahí? Sí. Sí. En la página 40. Es como algo que me parecía importante resaltar. Yo creo que ya lo hemos escuchado, pues no sé, yo creo que lo hemos puesto en algún afiche o yo lo he escuchado en algo de lecturas, pero de todas maneras lo voy a leer, es muy cortito. Dice, en la 40, aquí esto. No podemos borrar este hecho. Era la primera vez que se hacía un análisis. Sin duda alguna, el método se deduce a partir de allí, pero solo es método para los demás. Freud, él, no aplicaba un método. Si descuidáramos el carácter único, inaugural, de su proceder, cometeríamos una grave falta. A mí me parecía como interesante esto, como a la luz de lo que vamos leyendo en el texto de Freud. Y bueno, también tiene relación con lo que nos acaba de compartir es Luis, ¿cierto? Luis Bernardo. Y pues sí, de lo que nos dijo ahí al final, como esa pequeña cita sobre la mirada, bueno, como él va explorando y que para nosotros es método, pero para él no es método. Bueno, eso me resonaba como con lo que vamos leyendo, pero no tenía pues que ver sí directamente con la hipnosis. A mí, ¿por qué no lees todo el párrafo desde el principio? Que hay un punto que me parece importante, donde dice ciertamente el análisis y hasta la primera, me Bueno, parece que desde ahí, desde lo que está planteando Freud de la hipnosis, está abriendo el camino hacia esto, sí. bueno, dice ciertamente, este capítulo se llama Primeras intervenciones sobre el problema de la resistencia. Ciertamente, el análisis como ciencia es siempre una ciencia de lo particular. La realización de un análisis es siempre un caso particular, aun cuando estos casos particulares, desde el momento en que hay más de un analista, se presten de todos modos a cierta generalidad. Pero con Freud, la experiencia analítica representa la singularidad llevada a su límite, puesto que él estaba construyendo y verificando el análisis mismo. Y ya lo que les leí ahorita. Seguir, no importa, vale la pena. Son cosas que uno no lee frecuentemente y que parecen muy bellas. Yo no sé si, yo creo que algunas veces les comenté en un texto que escribí hace un tiempo, está en la página de lecturas. Yo, por muchas razones, llegué tarde a Lacan, y lo empecé a leer casi que por convicción, ¿cierto? Porque había que hacerlo, porque quería estudiarlo. Pero cuando yo me encuentro su perspectiva de Freud, ahí la cosa cambió en mí. O sea, yo dije, este señor está leyendo más allá de los contenidos, está leyendo la misma enunciación de Freud. Entonces, y creo que está en este capítulo y me parecen bellísimos, son inolvidables y son cosas que me dan la impresión que nos muestran un Lacan
que está leyendo a Freud desde una posición absolutamente distinta a lo que yo estaba en esa época habituada pues a escuchar de Freud, que ya estaba pasado de moda, que Lacan había superado a Freud, bueno, una cantidad de situaciones o de perspectivas como muy imaginarias que aquí se me desbarataron y que me llamaron la atención. Por eso te digo, continúa, son bellísimas, nunca se me olvidan. Sí. Voy a volver desde el otro punto. No, pero con Freud la experiencia analítica representa la singularidad llevada a su límite, puesto que él estaba construyendo y verificando el análisis mismo. No podemos borrar este hecho. Era la primera vez que se hacía un análisis. Sin duda alguna, el método se deduce a partir de allí, pero solo es método para los demás. Freud, él no aplicaba un método. Si descuidáramos el carácter único, inaugural, de su proceder, cometeríamos una grave falta. Esta frase es bellísima. Si no- descuidáramos el carácter único, inaugural de su proceder, cometeríamos una grave falta. Porque él está abriendo camino, está abriendo trocha, está trabajando en una vía que absolutamente inédita, ¿cierto? Como decía ahorita Luis Bernardo, en una nueva perspectiva, en una nueva mirada, y eso hace que su experiencia sea absolutamente única, inaugural. Entonces nosotros decir que Freud se equivocó o que Freud tenía estos errores o aquellos, es una apreciación desde el punto de vista muy imaginario de la rivalidad y de pensar que la cuestión del conocimiento y del saber humano está en cuestión de rupturas epistemológicas o de quién es mejor que quién. No, aquí se trata de un camino que él estaba abriendo por primera vez, que estaba fundando, y por eso abriendo camino a aquello que iba a resultar que era un método. Por eso él no estaba aplicando el método. Yo pienso que lo que estaba aplicando era lo que estamos leyendo, principios, y que lo vamos a ver hoy con mayor razón en lo que leamos. Son principios sobre los que él está fundando el trabajo. Entonces, por eso es inaugural. O sea, bueno, aquí, por ejemplo, en El hombre de los lobos, o en Dora, por ejemplo, que avanza, pero el análisis se detiene. Y bueno, y entonces ahí ¿qué hacemos? ¿Lo criticamos? Freud se equivocó, eso ya está pasado de moda, entonces ya no se puede leer Dora. Lacan nos enseña a leerlo distinto. Ahí donde Freud llegó, ahí él estaba abriendo una trocha y nos metemos con él a mirar qué trocha estaba abriendo y por qué no funcionó en ese camino en la travesía en la vía que llevó, y él mismo logra hacernos caer en cuenta de dónde era que debía haberse puesto la mira. Entonces es muy bello, no es de pasado de moda o de, como se diría en física, por ejemplo, ¿cierto? Que yo no sé mucho de física, pero algunos elementos o descubrimientos de la física o de la química quedaron ya desactualizados. ¿Por qué? Porque es que allá están trabajando sobre sustancias y sobre fundamentos del espacio, de los materiales, pero aquí se trata de lo humano, y en lo humano ya es otro el asunto, otra la esencia. Y si uno pudiera decir en qué consistió la novedad de Freud, es en esto que hemos subrayado y que nos estamos aprendiendo. La nueva mirada está dada porque él cogió el asunto de lo humano por el hilito que tenía que cogerlo, el de la palabra. Y ahí sí, esa es la novedad del trabajo y lo que lo hace singular. Me llama esto mucho la atención. Siempre un análisis se trata de un caso particular. Y eso, claro, implica cierta generalidad, pero dice que con Freud la experiencia analítica representa la singularidad llevada a su límite. O sea, es que es al límite la singularidad en lo más. Él cambia ahí particular a singular
que sería pues cuestión de examen, porque particular está en relación con lo general, pero lo singular está en relación con lo plural. Entonces, bueno, pero no nos vamos a meter en esa discusión, solamente en subrayar cómo su experiencia es inaugural y vale la pena que cada escollo, cada dificultad, como decía Luis Bernardo también ahora, él lograba hacer algo, a veces acertado, otras veces no tanto, pero siempre hacer algo para avanzar en ese trabajo por el que él iba por primera vez fundando. Sí, así que continúa con esa parte. A mí hay una cosa aquí, pero bueno, es que sí se nos Sí, hace sí, muy... decide, De sí. todas maneras, pues bueno, pero no darle de pronto mucho, que esto de que un análisis es siempre un caso particular y que en el momento en el que hay más de un analista, se preste de todos modos a cierta generalidad. Pues como que no logro pues entender bien por qué dice eso, como esto de cuando hay otros analistas, pero pues está hablando de un caso. La realización de un análisis es siempre un caso particular, aun cuando estos casos particulares, desde el momento en que hay más de un analista, se presten de todos modos a cierta generalidad. Bueno, porque se puede hablar del caso Dora, del caso Juanito, ¿cierto? Es eso también. Y bueno, y ya en este caso lo singular en Freud es como esa vía inaugural, pues como ese camino que está abriendo, que ya no Exacto. sería particular, sino singular. Bueno, el siguiente, voy a pasar a la otra cita. Que está en la página 49. Adrián, Hola. ¿Por qué no terminas de leer ese párrafo que sigue ahí antes de pasar a esta cita? Hoy no tenemos afán, hoy tenemos, la idea es como darle el espacio a los comentarios, porque creo que vale la pena, y ese que sigue ahí, ese párrafo que sigue. Ana, Sí, de sí, Sol. hay una cosa que me parece pues como que me llama mucho la atención y es precisamente esa palabra, o sea, cuando él menciona la ciencia de lo particular y admira la importancia de la singularidad, que precisamente eso es lo que creo yo de las cosas que me ha parecido más atractivo el psicoanálisis, porque los tratamientos que se hacen a nivel de otras especialidades, desde la ciencia, desde la medicina, siempre lo que hacen es cuantificar. Entonces, lo que hacen es tomar de casos particulares un método para tratar. En cambio, Freud precisamente no se dejó encasillar ahí, sino que precisamente para Freud todos los casos son singulares. La medicina generalmente no lo hace, ni otras ciencias, sino que hacen un muestreo y siempre hablan de lo particular, pero jamás se habla de la singularidad de cada caso. Y creo que de eso es lo que está hablando ahí, que me parece importantísimo. Porque si a cada persona se trata desde su singularidad, aplicando los métodos que sean, pero desde su singularidad, no de contar personas, a tantas les dio esto y por tanto se le aplica este tratamiento médico. Me parece muy interesante ese párrafo. Me llama la atención bastante por eso. Qué interesante. Además, porque es que lo humano no se deja atrapar.
en lo que es una generalidad, es muy distinto, ¿cierto? Algo del orden ya de un funcionamiento del órgano, de la piel, bueno, etcétera. Sí, Davián quiere, está levantando la mano adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. buenas noches. Podríamos tal vez pensarlo, o al menos yo lo leo desde aquí, ¿no? Cuando él dice la realización de un análisis, por ejemplo, el caso DOR, el caso número 2, ¿no? Entonces, un análisis siempre particular, pero en el momento en que me parece que hay un grupo, ¿no? De psicoanalistas, por ejemplo, lo que pasa en el caso Dora, y me parece que por eso Lacan lo eleva a una cuestión enigmática, la cuestión del caso, que se tiende como a universalizar. Por ejemplo, el caso Dora serviría como para todas las histéricas, por ejemplo, o el caso Hombre de las Ratas como para todos los obsesivos. Y Lacan dice, eso es cuando hay más de un analista, que entonces estos casos particulares, como debieran ser, ¿no? Se llevan a una cuestión más generalizada. Y me parece que por ahí no dice Lacan, sino que cada caso debe ser en su particularidad, ¿no? Eso. Sí, Pero Damián. Sí, no, pues no, que yo creería que de todas maneras también es válida la generalización, pues como desde el momento que hay otro analista, entonces digamos que, o sea, se puede compartir ese caso y pensar elementos de la histeria, que ya sería, estaremos hablando de una generalidad, que eso también tiene su valor, digamos, para pensar las cosas, para orientarse en un caso, como ir a conceptos, a generalidades, pero bueno, eso ya es distinto a la escucha de un caso en el que hay que, pues, como distanciarse, pues, pues, de esas generalidades, pero que ambas cosas son importantes para el psicoanálisis, también las generalizaciones. exacto. Sí, ahí cuando hiciste la pregunta me acordé de algo, es decir, por ejemplo, estaba, como quedamos con la tarea de los curiosos, poder leer algo de Lucy R., que fue lo que fue comentada en la sesión pasada, me fui a leerlo y el procedimiento de Freud ahí es asombroso en ese punto de, como subrayaste vos también hace 15 días, que decía Lacan que ahí en ese momento se estaba entre la hipnosis y el diálogo. Y entonces me puse a seguir ese diálogo de ella, que es lo que trataremos les propondré que trataremos de hacerlo para un video para el 23 de junio, para las vacaciones, y yo me quedé en la pieza y dije, pero esta señora, esto que está pasando con esta señora, yo lo he vivido con dos analizantes hace cuestión de unos 2, 3 meses. O sea, el procedimiento era el mismo, la manera como ellas van llegando a encontrar la causa de unos síntomas histéricos que eran absolutamente enigmáticos y que habían sido refractarios a otros tratamientos. Era el mismo mecanismo, que era lo particular en cada una que yo podría poner en comparación con el caso de Lucy R. Las circunstancias, las palabras, los términos que ellas empleaban. Obviamente los contextos sociales son absolutamente diferentes. La una era una profesional, la otra un estudiante. El síntoma era un llanto inmotivado y que no tenía ninguna razón. Y como ella va encontrando de la misma manera que Lucy R., los recuerdos, la sucesión de palabras que van llevando hacia el elemento clave traumático, ahí yo señalaría una generalidad y que se puede poner de presente, pues obviamente pues porque el trabajo era analítico. Digo, siguiendo el hecho de que se trataba ahí de un diálogo,
que más que la hipnosis era el momento del diálogo. Entonces, en ese punto pienso que los analistas, cuando nos encontramos a discutir un caso o varios casos, ¿cierto? Podemos, eso como señalaba Satria, encontrar elementos generales que permiten establecer algo que no varía en la condición humana respecto a ciertas estructuras. Y yo decía, no, o sea, está muy bien, estamos de acuerdo que la histeria en época de Freud podía tener diferencias con las histerias de ahora, pero por lo menos en el trabajo analítico el procedimiento fue exactamente idéntico en la relación del sujeto histérico con la palabra. Eso es como lo que va siendo general. Lo particular va a ser la circunstancia de cada una, el real de cada una, los significantes que cada una emplea, en fin, pero la estructura del trabajo era el mismo, increíble. Yo decía increíble, por eso creo que vale la pena que hagamos un audio con ese caso de Lucierre, es absolutamente bellísimo. Bueno, continúa la lectura entonces, sí, decía. Ana, Sí. yo pensando en eso de lo general, pues no sé si estoy equivocada en ese concepto cuando se hace el pase. No está el analizante frente a varios psicoanalistas. Y que eso que él está diciendo que es singular, porque dice cierta generalidad, o sea, ya eso deja de, cuando ya no está el uno a uno en un dispositivo analítico, sino que ya está frente a varios analistas, ya eso pierde de alguna manera, ya deja de ser tan singular para volverse con cierta generalidad, porque cada uno desde su visión, digo yo, está pudiendo dar su concepto. Yo no sé, pues yo nunca he estado ahí, pues por lo que me cuenta, pero creo que es como algo así del que el analizante está frente a varios analistas, o me equivoco. Claro, sí, está frente a varios analistas, pero si uno lo piensa así, cada analista está escuchando algo respecto a lo que él está planteando. Y bueno, me permite, o sea, lo que decís también, uno piensa, ok, cada uno da su testimonio de pase desde un punto de vista distinto, desde una perspectiva distinta, pero en general todos tendrán que haber hablado de su relación con la palabra, de su relación con el trauma, de su relación con el goce, de su relación con los objetos pequeño a, ¿cierto? Su relación con la voz, con la mirada. Pues esa es una generalidad y ya cada uno, desde la manera como cada uno entra en vínculo con esos elementos que son del orden de lo humano, es que ahí está, que no varía, es la parte de la generalidad que se pone en juego con la particularidad, es lo mismo que decía Satria ahora, ¿cierto? Yo no puedo pensar lo particular sin lo general, ni lo plural sin lo singular, por ejemplo. O tampoco puedo pensar lo que es constante en la condición humana sin su relación con aquello que varía, los discursos, la moda, las épocas, etcétera. Pero lo que es lo esencial de lo humano se conserva. Sí. Y vean, Pues, sí. no, que del párrafo que decía Ana que leyéramos, que de pronto nos aporta ahí un elemento más a esto, pues que la verdad, yo creo que a veces no es tan fácil al menos diferenciar particular de singular. Sí es más fácil. Dice él acá, el análisis es una experiencia de lo particular. La experiencia verdaderamente original de este particular adquiere pues un valor aún más singular. Mírele la belleza de eso. Sí, Y dice, si no decís. subrayamos la diferencia que existe entre esta primera vez y todo lo que ha venido después, no podremos nunca captar el sentido que debe darse a ciertas frases, a ciertos textos que emergen en la obra de Freud, que posteriormente adquieren en otros contextos un sentido muy distinto, aunque parecieran calcados uno sobre el otro. Pero él está subrayando como que esa primera vez lo hace singular a esa experiencia particular.
le da un valor, le da un valor. O sea, lo singular está, lo particular estaría del lado de la experiencia y lo singular adquiere un valor aún más singular. La experiencia de este particular adquiere aún un valor más singular, como que si lo singular fuera un valor con relación a lo particular que sería del orden de la experiencia. Sí, continúa. Ana Victoria, Sí, Marlene, hola. su intervención anterior a mí me esclarece algo que yo no veía, puede que ya ustedes lo hayan visto, es que según eso la singularidad está de parte del analizado y cierta generalidad está del lado de los analistas. Cuando usted especifica que no puede, como que no han de pasar por alto trabajar que el pequeño objeto A o que el fantasma o digamos la manera de trabajar, que también cada analista tendrá su singularidad, pero hay cierta generalidad que han de tener en cuenta los analistas. Y la singularidad solo del lado del paciente. Exacto, exacto. Sí. Muy bien. Listo. Bueno, no sé, les propongo que sigamos a la Sí, siguiente avancemos ahora sí. posterior. Entonces, en la página 49, es un poquitín más larguita, esta. Bueno. Vienen pues como en una discusión hay dos personas que están hablando y Lacan hace algunas intervenciones sobre, bueno, hay alguien en el auditorio que expone algo y Lacan hace una intervención y luego hay como preguntas y comentarios y bueno, entonces Lacan aquí le está hablando a alguien que acaba de intervenir. Entonces él dice, ¿cree usted que destacar el valor de la función como la resistencia significa que quien lo hace tiene una intolerancia peculiar hacia aquello que le resiste? Por el contrario, ¿no es acaso por haber sabido dominarla, por ir más lejos y mucho más allá, que pudo Freud hacerla uno de los resortes de la terapéutica, un factor que se puede objetivar, nombrar y manejar? ¿Cree usted que Freud es más autoritario que Charcot? Cuando Freud, en la medida en que pudo, renuncia a la sugestión para dejar integrar al sujeto aquello de lo cual está separado por las resistencias. Bueno, le feo. En otros términos, hay menos autoritarismo en quienes desconocen la resistencia o en quien la reconoce como tal. Yo tendería más bien a creer que quien en el hipnotismo intenta hacer del sujeto su objeto, su cosa, volverlo dócil como un guante, para así darle la forma que quiere, para sacar de él lo que quiere, está impulsado en mayor medida que Freud por una necesidad de dominar y de ejercer su poder. Freud parece al contrario, respetuoso de lo que comúnmente se llama la resistencia del objeto. Bueno, pues él está hablando aquí de la resistencia, pero a mí me pareció, pues de todas maneras, como interesante para lo que venimos leyendo y porque hemos hablado de Charcot y de la relación pues de Freud con lo que vio y aprendió de la hipnosis. Porque alguien, pues él está respondiendo a una frase de alguien que dice que como que Freud, a ver, yo digo exactamente. Este señor Z. Sí. Dice, tampoco, pues el señor Z dice acá, tampoco pienso convertirlo en su clave, bueno, sino en esa resistencia, la hipersensibilidad de Freud a la resistencia del sujeto no deja de estar en relación con su propio carácter. Pues está diciendo como que Freud identificó la resistencia porque tenía una hipersensibilidad a la resistencia del sujeto. Y que seguramente, pues que porque los otros no se dieron cuenta que eso existía,
Y pues sí que incluso la transferencia en la resistencia, ¿cierto? Que ¿cómo se llama el compañero del Breuer? Breuer, sí, Breuer Breuer. no identificó la resistencia y los otros, sino Freud. Entonces Z plantea que es porque él era muy hipersensible, como que le chocaba y entonces la identificó. Entonces Lacan pues responde con esto, diciendo que identificarla no implica ser hipersensible o rechazarla, sino precisamente que él le dio un valor, mm, no sé cómo decirlo. Fue respetuoso, Sí, respetuoso de la resistencia, o sea, logró, pues digo yo que logró que el sujeto traerlo con su resistencia y todo, no ponerse a ella, pues no como pelear con ella, sino entender la resistencia del sujeto dentro del mismo sujeto. Digo yo que es como lo que yo entendía y que me pareció muy chévere de ese párrafo. Mm, y también, pues aquí cuando él ya empieza a decir cómo Freud empieza a tomar distancia de la hipnosis y de la sugestión principalmente, pues estas cosas que dice, intentar hacer del sujeto un objeto, una cosa, volverlo dócil, pues que la sugestión hace eso y entonces Freud empieza a tomar distancia de ese lugar. Bueno, Y a mí me llama la atención esa otra frase de Sartre, la de arriba: renuncia a la sugestión para dejar integrar al sujeto aquello de lo cual está separado por la resistencia. Ay, pero me parece que es la esencia de eso de Freud, que me parece muy, muy sabio, pues, integrar al sujeto. pero sí. sí, gracias Adela, yo creo que sí, que eso sería como lo central, precisamente eso. Y lo vamos a ver ahí con Lucier, eso queda clarísimo. Yo, en el caso que Ana Victoria nos recomendó de Miss Lucier, Eso, lo sí, tomo, sí. en esta parte donde dice que la hipersensibilidad de Freud a la resistencia del sujeto no deja de estar en relación con su propio carácter. Cuando él describe que él no tiene tanta habilidad de insistir en la hipnosis, como por ejemplo que no se duerma en la primera ocasión y él seguir insistiendo y como presionarlo pues a que acceda a la hipnosis, yo tuve la sensación de que ahí había un asunto del carácter, como de que todos no estarían en condiciones de tener esa disposición a insistir o a convencer al otro para que en ese caso llegue al estado hipnótico. Por ejemplo, él dice, por otra parte, no necesito que se duerma y otras cosas de este tenor. Estoy convencido, claro está, de que muchos de mis colegas en la psicoterapia saben salir del paso de estas dificultades con más habilidad que yo. Pueden entonces proceder de otro modo, pero a mi criterio, si uno no sabe que tan a menudo, si uno sabe que tan a menudo el uso de cierta palabra puede depararle perplejidad, hará bien en dejar de lado la palabra y la perplejidad. Yo creo que está diciendo algo también del carácter en relación con esa práctica. Lo relacioné pues con eso que había leído hoy. Exacto, esa manera de Freud es que es impresionante, que fue lo que leímos hace 15 días, la regla que él tiene: no se impone la hipnosis a nadie, a ninguno. Ahí sí hay una generalidad, hay para todos, no se impone de ninguna manera. Lo que pasa es que, mira, Satria, si querés leer aquí a mano izquierda lo que dice Z, porque es que creo que nos ilumina un poco a lo que sigue y me abre paso a la cita que yo voy a comentar. Ana. Porque Z, aquí a la izquierda, Freud sustituyó el poder indirecto. Esto. Y Sí, decir. bueno, no, y que la frasecita que yo traigo después, la de la página 50, también es como una continuación de esto, pero voy a leer este y luego la otra. Sí,
Ujú. Dice, Freud sustituyó el poder indirecto y más potable que la ciencia ofrece sobre la naturaleza al poder directo sobre los seres humanos. Volvemos a ver aquí el mecanismo de intelectualización, comprender a la naturaleza y de ese modo someterla, fórmula clásica del determinismo, la cual por alusión remite a ese carácter autoritario de Freud que puntúa toda su historia y particularmente sus relaciones tanto con los herejes como con sus discípulos. Comprender Eso. la naturaleza y de este modo someterla. Ajá, eso. Pero entonces ahí lo que él subraya, lo cual por alusión remite a ese carácter autoritario de Freud, es lo que Z va a subrayar y que es como lectura de lo que ha planteado la biografía de Ernest Jones. Entonces, ese carácter autoritario de Freud, según Z, se verifica o se traslapa, se refleja en la manera como él procedió en el trabajo de la hipnosis. Y que le permitió reconocer la resistencia, es decir, el ser tan autoritario le permitía eso. Y mira la respuesta de Lacan. Lacan le dice, fórmula clásica, bueno, lo cual por alusión remite a ese carácter autoritario de Freud que puntúa toda su historia y particularmente sus relaciones tanto con los herejes como con sus discípulos. Es decir, cuando Freud, por ejemplo, es firme cuando dice, cuando encuentra que, por ejemplo, con Jung hubo un desacuerdo que para Freud era importante en términos de la teoría, de la técnica, y no continúa por ese camino, o con Otto Rank, bueno, con diferentes discípulos que él ha tenido. Entonces, por eso dice, en relación con los herejes como con sus discípulos, esa firmeza de Freud. Y Lacan le contesta, debo decir que si bien hablo en ese sentido, no he llegado al extremo de convertirlo en la clave del descubrimiento freudiano, ¿cierto? O sea, no es la clave del descubrimiento freudiano, no es eso, ese autoritarismo que se le atribuye. Y mira aquí adelante, en la página 49, ahí donde estás, eso. Sí, acá. Va a decir una cosa que a mí me pareció tan bella, más abajo en el último, eso. Después de que este señor está de acuerdo, Lacan le dice esto, Z dice desde luego de acuerdo, mire la belleza como le dice. Lacan le contesta, creo que debemos ser muy prudentes aquí, no podemos manejar tan fácilmente nuestra técnica. Cuando les hablo de analizar la obra de Freud, es para proceder a ello con toda la prudencia analítica. No debe hacerse de un rasgo de carácter una constante de la personalidad, y menos aún una característica del sujeto. Jones ha escrito sobre este tema cosas sumamente imprudentes, pero que son de todos modos mucho más matizadas que lo que usted ha dicho. Le dice. No se trata, si hay un rasgo de carácter de Freud, eso no va a marcar, no es el constante de su personalidad, ni tampoco una característica del sujeto, o sea, está refiriendo a Freud, pero eso nos sirve a nosotros también, eso es muy bello, es una apreciación entre rasgo de carácter, personalidad y característica del sujeto. Y de eso no va a depender la posición de Freud en la investigación. Listo, sí, era eso. Ana Pues. Victoria, yo creo que ya encontré el fragmento que alude más directamente a eso que se está planteando en la página 126 del tomo 2. Sí, ¿qué dice? Él dice, así pronto me deshabitué a emprender aquellos ensayos destinados a determinar el grado de la hipnosis, pues en toda una serie de casos ponían en movimiento la resistencia de los enfermos y me arruinaban la confianza de que yo necesitaba para el trabajo psíquico más importante. Además, a poco andar, me cansó escuchar una y otra vez, tras el aseguramiento de la orden, usted se dormirá, duérmase. Esta respuesta en los grados más leves de hipnosis. Pero doctor, si no me duermo, y verme obligado luego a aducir este espinoso distingo. No me refiero al sueño corriente, sino a la hipnosis. Vea usted, está hipnotizado, no puede abrir los ojos, etcétera. Pues, por otra parte, no necesito que se duerma y otras cosas de este tenor.
Miren que mencionó lo de la resistencia que aparece y cómo él se fatigaba y desistía de esa insistencia y de esas explicaciones que debía darle al paciente para hipnotizar. Exacto, y ahí es de las dificultades, cómo él abre camino por otro lado, si por aquí no, Ajá. porque si tiene claro, no forzar al otro, no Sí. obligarlo. Y antes yo veo como cierta humildad en él de reconocer que no era capaz, que no era Exacto. capaz de eso, Es que que no era lo- capaz, no había autoridad, sino yo no sé, yo no sé qué es lo que le dicen los otros, pero yo no sé de esto, más bien voy a voltear el método y le digo que se concentre y se acueste aquí, y ahí pues pienso que yo nunca había escuchado como el origen de lo del diván y eso, y creo que eso fue pues como que ahí empieza, acuéstese aquí, concéntrese en buscar como los recuerdos. No sé si es así lo que leí de Lucier, buscar los recuerdos y cierre los ojos, ¿cierto? Concéntrese, porque yo de la otra manera no voy a ser capaz, no va conmigo. Sin embargo, no lo desvirtúa ni lo descalifica de plano, porque entonces más adelante él, aunque no practica la hipnosis, sí sigue recurriendo a imponer la mano, por ejemplo, en la cabeza o en la frente. Y encontraba como eso, tal vez por efecto de sugestión, no sé, el paciente recordaba asuntos que en ese momento se esperaba recordar. Tal vez luego abandone eso, pero va siguiendo un proceso que de plano no descarta esa posibilidad. Exacto. Sí, perdón. En el caso de Freud pienso que tenemos que relacionar que él no solamente hacía tratamiento, sino era investigador. Y cuando se habla de investigación, puede que ahí esté apareciendo lo particular de cómo era él, ¿no? Porque su escrito yo he leído algunos y sí, Ajá. cuando él escribía en los textos se ve que, por ejemplo, cuando tuvo el tema de la hipnosis, él dijo así, en ese momento, ¿no? En 1886 dijo, no poseemos ningún criterio, mire con qué términos, ¿no? Que nos permita discernir exactamente, dice, un proceso psíquico de uno fisiológico. Y después va agregando el tema este que hablábamos de la generalidad y la singularidad. Y dice él que la cuestión de si la hipnosis exhibe fenómenos psíquicos o fenómenos fisiológicos debe ser rechazada, dice, en términos generales. ¿Ve? Ahí se implanta el principio de no universalidad. Y de los fenómenos va a decir, se deben subordinar a la decisión, a una investigación particular para cada fenómeno individual. Oiga, qué belleza. Claro. O Ese sea, ahí es Freud. queda claro, digamos, los posicionamientos de investigador Sí. como tratamiento, ¿cierto? Ajá, ¿en qué Principios. página está eso, Luis Bernardo? ¿En qué página? Eso tendría que buscar el texto, está en el prólogo de Berkheim. Ah, de Berlín, sí, Tendría sí. que buscarlos, está en las primeras 3 hojas del prólogo de Berkheim. Eso, mire cómo nos va llevando a resonar, particular y singular, pero hoy también ahí lo va teniendo claro, hay que aprender ahí. Súper, gracias, sí. Bueno. Muy bien. Sí, continúa, Satria. Y bueno, esta es otra respuesta de Lacan, pero pues me parece que va como en el mismo sentido. Entonces dice, y es la experiencia, bueno, de pronto, si no, le vamos a hacer acá, y es la experiencia de Freud. En la experiencia de Freud se trata acaso de dominio. Siempre tuve mis reservas sobre muchas cosas que no están indicadas en su modo de proceder. Su intervencionismo, en particular, nos sorprende si lo comparamos con algunos principios técnicos a los que ahora damos importancia. Pero no hay en este intervencionismo, contrariamente a lo que dice Hippolyte pues, en el párrafo anterior, satisfacción alguna por haber obtenido la victoria sobre la conciencia del sujeto, menos seguramente que en las técnicas modernas que ponen todo el acento en la resistencia. En Freud vemos una actitud más diferenciada, es decir, más humana. Esto de, pues, que como que se puede interpretar que hay una satisfacción en obtener como la victoria sobre la conciencia del sujeto, pero que en Freud, pues para Lacan y yo creo que a nosotros también se nos va haciendo evidente que ese no es el objetivo, sino que es un medio, pues que él lo ha usado desde que lo usó como hipnosis, desde que intentó aprender como un medio, pero no precisamente para sentir pues como satisfacción por haberlo dormido, sino para pues
como un medio para que, por ejemplo, en lo que leíamos al inicio de este mismo, lo que leíamos la vez anterior, de este mismo, pues lo que decía ahorita Marlene, que él conservó la imposición de la mano y que cuando la levantaba era como si levantara la resistencia y le decía al sujeto que dijera lo que se le ocurría en ese momento. Pues ahí me parece que se ve evidente que lo que está buscando es un medio como para ir detrás de la causa del síntoma, de los síntomas que son tan difíciles de tratar de otras maneras, como que, bueno, pero me parece que esto a subrayar ahí y que yo creo que a nosotros en la lectura también se nos va haciendo evidente. Ujú, ujú. Ok, muy bien. Bueno, vamos a terminar con el comentario porque tendremos el receso del 23 de junio y el 14 de julio retomaremos, no, quédate en el seminario 1 porque yo voy a terminar mejor este comentario, vamos a terminar los comentarios del seminario 1 para que el 14 de julio nos dediquemos al comentario del seminario 2 que va a estar rico. Amy, bueno, no sé si estará por aquí Amy. Amy va a contribuir con su comentario a esta cita del cuento del señor Valdemar. Entonces, terminemos hoy seminario 1 para ver cómo nos articulamos con lo que sigue. La cita que yo quedé de comentar está en la página 93, pero te pido, Satria, que te devolvas a la 40, por favor, porque en la 40 es a lo que se va a referir Lacan, como donde empieza toda esta discusión con Z, ¿cierto? En la 40 y sí. Ay, se me perdió aquí. Es en la 48, perdón, me equivoqué, es en la 48. En la 48. Este capítulo, como decía Satria, se llama sobre la resistencia, ¿cierto? Bueno, y primeras intervenciones sobre la resistencia o el momento de la resistencia. ¿Qué ocurre después de que Lacan está trabajando sobre la resistencia y está enseñando pues a cómo leerla desde Freud? Llega Z y hace un comentario. Dice, creo que desde el punto de vista clínico, la noción de resistencia representa realmente una experiencia que todos enfrentamos alguna vez con casi todos los pacientes en nuestra práctica. Resiste, el paciente se resiste y eso me pone furioso en la 48. 47, estoy súper mal, qué pena, 47. Eso aquí está, ¿cierto? Desde el punto de vista clínico, Z dice, todos nos encontramos con la resistencia del paciente y los analistas entre sí comentan, el paciente se resiste y eso me pone furioso. Y Lacan ahí mismo interrumpe y dice, ¿qué? ¿Cómo dice? Y Z le explica, vea, esa experiencia extremadamente desagradable en la que uno se dice, estaba a punto de encontrarlo, podría encontrarlo él mismo, lo sabe sin saber que lo sabe, no tiene sino que mirar más allá de sus narices y este pedazo de imbécil, este idiota, todos los términos agresivos y hostiles que se nos ocurran, no lo hace. Y la tentación que se siente de forzarlo, de obligarlo. Eso es lo que dice Z, o sea, él es analista, le ha pasado esto, y entre los analistas comentan esas cosas, pero es que está ahí, ¿cómo es que no lo ve? ¿Cómo no se da cuenta que esa es la razón? Y dice, y la tentación que se siente de forzarlo, de obligarlo, y Lacan le contesta, no se regodee demasiado en eso. Entonces ahí es cuando Z mete a Freud en el asunto y dice, bueno, eso le pasa también, esa resistencia que hace pasar al analizador por idiota, es lo único que permite al analista ser inteligente. Imagínense, o sea, esto le permite una elevada conciencia de sí, o sea, nada que ver. Este señor, mejor dicho, y dice, Lacan le contesta, de todos modos, la trampa de la contratransferencia, puesto que así hay que llamarla, es más insidiosa que este primer plano de esa agresividad. Entonces viene toda la discusión, lo que hemos leído, las respuestas de Lacan, y aquí en la 93, que es la que 92-93, que es la que
me corresponde, Lacan va a retomar ese punto y lo va a retomar como que se quedó pensando, esto ya es otro capítulo, se quedó pensando en las respuestas que dio, en lo que dijo, porque en este capítulo él le va a dar la palabra a Hippolyte para que haga un comentario en el seminario. Pero en la 92 dice, antes de ceder la palabra a Hippolyte, último párrafo de la 92, eso. Antes de ceder la palabra a Hippolyte, quisiera llamarles la atención sobre una intervención que él hizo, Hippolyte, hizo en el transcurso de esa especie de debate que provocó un cierto modo de presentar las cosas respecto a Freud y a sus intenciones frente al enfermo. Hippolyte proporcionó entonces una ayuda a Z. Hippolyte hace una intervención que, bueno, no leímos, pero le ayudó a Z. Y continúa en la 93. Sí, Hippolyte le dice, sí, fue una ayuda momentánea. Y continúa Lacan. Sí, una ayuda momentánea. Si recuerdan, se trataba de ver cuál era la actitud fundamental, intencional de Freud respecto a su paciente, en el momento en que pretendía sustituir la subyugación ejercida por la sugestión y la hipnosis por el análisis de las resistencias mediante la palabra. O sea, estamos hablando, y en ese momento, caso Lucy R., el momento intermedio entre el diálogo y la hipnosis está ahí. Y entonces, en ese momento, miren qué belleza como lo plantea, ¿cierto? Es el momento en que Freud pretendía sustituir la subyugación ejercida por la sugestión y la hipnosis por el análisis de las resistencias mediante la palabra. Y dice, continúa Lacan, dice, expresa entonces mis reservas sobre saber si en Freud esto era una manifestación de combatividad, incluso de dominación, reliquias del estilo ambicioso que podríamos ver traicionarse en su juventud, según Jones. Creo que en un texto es suficientemente decisivo. Se trata de un pasaje de psicología de las masas y análisis del yo. El yo, como función autónoma, aparece por vez primera en la obra de Freud a propósito de la psicología de masas, es decir, de las relaciones con el otro, con minúscula. Simple observación que enfatizo hoy porque justifica la perspectiva bajo la cual yo mismo la introduzco ante ustedes. Este pasaje se encuentra en el capítulo 4, Sugestión y Libio, y la trae. Satria, ¿me ayudas con la lectura, por favor, de lo que dice Freud? Pero si se dan cuenta, o sea, es Lacan como que, cayó en cuenta, se acordó de esta parte donde es Freud mismo el que va a hablar de su posición frente a la sugestión. Sí. Dice, de este modo estamos preparados para admitir que la sugestión, o más exactamente la sugestibilidad, sugestibilidad, es un fenómeno primario e irreductible, un hecho fundamental de la vida psíquica humana. Así opinaba Berghem, de cuyos asombrosos experimentos fui testigo presencial en 1889, pero recuerdo también haber experimentado entonces una oscura animosidad contra la tiranía de la sugestión. Cuando oía a Berghem interpelar a su enfermo, poco dócil con las palabras, ¿qué hace usted? Contrasugestioné. No o sea, puedo- usted se contrasugestiona. ¿Qué hace usted? Usted se contrasugestiona. Le decía a Berghem al paciente, ¿cierto? Sí, ajá. No podía dejar de pensar que aquello constituía una injusticia y una violencia. El sujeto poseía un evidente derecho a contrasugestionarse cuando se le intentaba dominar por medio de la sugestión. Esta resistencia mía asumió después la forma de una rebelión contra el modo de pensar según el cual la sugestión, que todo lo explicaba, no necesitara de explicación alguna, y me repetí, refiriéndome a ella, la antigua pregunta chistosa. Cristóbal llevaba a Cristo, Cristo sostenía el mundo entero. Decidme entonces, ¿dónde apoyaba sus pies Cristóbal? Sí, porque para Berghem, pues, la sugestión era irreductible, ¿cierto? No tenía explicación, que recordamos que es justamente el paso que va a dar Forel y es tratar de dar una explicación psicológica.
Entonces, después de citar esta frase, es que es a Freud, de citar a Freud cuando él mismo dice cómo sentía, constituía que era una injusticia y una violencia, la frase de Berenjen, ¿cierto? El sujeto poseía un evidente derecho a contrasugestionarse cuando se le intentaba dominar por medio de la sugestión. Entonces, después de leer esto, es que me parece muy bello Lacan teniendo claro, queriendo como dar cuenta de esta posición de Freud, que no era en ningún caso de dominación desde la misma enunciación de Freud. Y después de leerlo va a decir lo siguiente, dice Lacan: verdadera rebelión, pues, la que experimentaba Freud ante la violencia que puede implicar la palabra, o sea, es que la palabra puede implicar una violencia, puede implicar una violencia o puede implicar otra cosa, ¿cierto? La paz puede implicar la verdad, muchas cosas, pero puede implicar la violencia. Y ante esa posibilidad de la violencia que puede estar en la palabra, Freud se revelaba, dice, esta tendencia potencial del análisis de las resistencias que Zeta testimoniaba el otro día es precisamente el contrasentido que debe evitarse en la práctica del análisis. Creo que al respecto este pasaje tiene todo su valor y merece citarse. O sea, no se trataba de esa posición de Zeta, de querer que el otro se diera cuenta, de obligarlo, casi que de obligarlo a que se diera cuenta. No se puede de ninguna manera hacer esto. Y muestra cómo Freud mismo pues se revelaba frente a esa violencia que puede implicar la palabra. Bueno, entonces esas son las dos citas pues de este seminario 1, creo que nos esclarece mucho. Si sintetizamos la de hace 15 días tan bella, enseñarnos a leer Lucy R. y esos momentos como que se encuentran entre el diálogo, entre la hipnosis y el diálogo analítico. Eso es muy bello. Esto también que hoy encontramos de lo singular y lo particular, me parece muy bello que esta lectura retroactiva de Lacan desde Freud hacia Lacan y viceversa nos lo permite. Vamos entonces ahora sí, tenemos poco tiempo, yo les propongo que más bien no alcanzaremos a leer, no importa, pero sí quería de pronto hacer más bien la síntesis de la lectura pasada, porque se articula directamente con esto que acabamos de completar. Entonces voy a presentar pantalla para que lo veamos, porque va justo en ese sentido, esa síntesis. O sea, va a ser mucho más, creo que va a tener más sentido lo que pensaba plantear. No importa que no alcancemos a leer. Lo que vamos a leer, ya les diré, no sé cómo poner esto más pequeño. Eso, ¿cierto? Así, que no interrumpa. Bueno, entonces, la presentación completa. En esa síntesis, pasó aquí, en esta síntesis, no me va a dar. Ya, ahí sí. Bueno, la síntesis de la lectura anterior. En esta síntesis de la lectura anterior tenemos lo siguiente. En primer lugar, situamos el texto que estamos leyendo, Hipnosis, en un tiempo lógico de la elaboración de Freud sobre la hipnosis antes del psicoanálisis, ¿cierto? Que fue en el momento de concluir. Es el momento donde él está sentando ya como los resultados de lo que fue el proceso anterior. Dijimos que el instante de ver correspondía a los prólogos que él hace a las investigaciones sobre la hipnosis de Berenjen, donde va a incluir también su crítica a Charcot y a la reseña de Augusto Forel sobre el hipnotismo. Ahí su enunciación siempre está en relación
con la de los otros de una manera crítica, ¿cierto? Siempre tratando de, como decíamos, seguir el hilo de la palabra y buscar el terreno psicológico al cual podía adherir, desde el cual podía adherir las enseñanzas de la hipnosis. Luego dijimos que el tiempo para comprender correspondía a tratamiento psíquico, tratamiento del alma, donde ya es su propia enunciación, donde está abriendo los caminos para lo que luego será el trabajo analítico desde sus propias observaciones y conclusiones sobre la hipnosis. Y estamos pues en el momento de concluir con hipnosis. Esta parte de un caso de curación por hipnosis ya será pues como aplicación y veremos si tendremos tiempo de leerla. Yo los quiero invitar porque a partir de esto enriquecimos o vamos a enriquecer a partir de la semana entrante la videoteca que tenemos de nuestra, la videoteca lógica, así la llamamos. La van a encontrar en nuestra página Lecturas Fundamentales de Psicoanálisis, en la sección publicaciones, videoteca lógica, y ahí van a encontrar la organización de los videos según pues esto que acabamos de ver. Bueno, y vamos a lo que leímos en la ocasión pasada, del párrafo 1, ¿qué podemos sintetizar? En el párrafo 1, Freud organiza, dice, como subraya en cursiva de la técnica, y lo cito textualmente, van a ver que está justo en coherencia con lo que acabamos de comentar. Dice: la técnica del hipnotizador es una operación médica tan difícil como cualquier otra, cierra comillas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y en qué reside la dificultad? Pues obviamente en las resistencias, en esto que las resistencias la resistencia a la hipnosis, que es lo que él está tratando de sortear desde una perspectiva absolutamente, no solamente nueva en relación con la palabra, sino ética, como lo acabamos de ver. Y esas resistencias él las va a presentar entonces de parte del médico y de parte del paciente. De parte del médico me parece que el contraste que hace entre dos actitudes posibles del médico hipnotizador y su efecto en el enfermo permite establecer cómo es la resistencia a la hipnosis de parte del médico. La primera actitud es la de la convicción, tal vez la recuerdan, cuando él dice, cuando el médico tiene conciencia de emprender algo útil y necesario, eso le da seriedad, decisión y seguridad en el momento de la operación. Esto le va a permitir o le transmite al paciente, creando unas condiciones favorables, ¿cierto? Digamos, para la cura, le transmite una expectativa de sanar en algún momento. Mientras que la actitud semi-incrédula es aquella donde el médico deja traslucir, y esto es muy bello, por la voz, por el gesto y los ademanes, no por lo que dice, sino por eso, voz, gesto y ademanes, que no esperan nada del experimento, y eso va a transmitir el fracaso pues al tratamiento. Ahí no se crean las condiciones favorables para la cura. Esto es la síntesis, digamos así, del primer párrafo. Y en el segundo párrafo, la resistencia, me llama la atención porque las resistencias en el enfermo van a estar en relación con esto, con lo que empieza el párrafo, ¿cierto? Tal vez lo recuerdan. Es necesario trazarse como regla no imponer el tratamiento hipnótico a enfermo alguno. Está absolutamente de acuerdo con la lectura que hace Lacan. No hay ningún afán de dominio en Freud cuando se trata de investigar, ¿cierto? O en el mismo tratamiento. Entonces, sobre ahora lo más singular es eso, ¿cierto? Que va a hablar de las resistencias de parte del enfermo y cómo van a estar vinculadas con la única regla, o sea, no hay obligatoriedad para el enfermo, pero sí para el médico. Y la única obligatoriedad es esta: no imponer el tratamiento hipnótico a enfermo alguno. Y lo mismo podemos decir, nosotros no imponemos el tratamiento analítico a nadie, o sea, imagínense, o sea, es imposible. Por eso es de la libre decisión
de un sujeto de ir o no al análisis y a un determinado analista. Entonces, por eso Freud está abriendo camino desde estos principios. Eso es fundamental, es desde principios. Entonces dice, estas resistencias por parte del enfermo, entonces se van a depender de 3 tipos de consecuencias, ¿cierto? Por ejemplo, si se trata de un enfermo en quien un enfermo que cree que la hipnosis es peligrosa. Si se le impone a este enfermo, va a haber consecuencias nefastas en el tratamiento, ¿cierto? Y que va a tener como consecuencia la angustia y la sensación penosa para él de sentirse avasallado, en la medida en que fue una imposición. Y la angustia porque está creyendo que obviamente la intervención, el tratamiento será peligroso. Y eso va a ser el fundamento de su resistencia a la hipnosis. Ahí es donde él va a utilizar la palabra resistencia, por eso yo la tomé y me parece que va a permitir leer de esa manera todas las otras actitudes, tanto del médico como del enfermo. Y Lacan mismo también en este comentario, creo unas páginas anteriores va a decir, es que la palabra resistencia en Freud es desde muy antiguo, es mucho antes del psicoanálisis, y mira que sí, resistencia a la hipnosis. ¿Cuál es la recomendación? Aquí también hay una actitud ética que no podemos desconocer en Freud, ¿cierto? Esperar a que la persona, mire qué belleza, bajo el influjo de otras noticias, se reconcilie con la idea de ser hipnotizado. Si fuera como Z decía, Freud hubiera dicho, bueno, esperar a que la persona sea convencida por el médico. No, bajo el influjo de otras noticias, el médico no se incluye ahí, se toma distancia, que se reconcilie con la idea de ser hipnotizado, antes no. Segundo tipo, en aquel que no siente que la hipnosis es peligrosa, pero que no cree en ella, ni tampoco cree que le sea provechosa. En ese caso no hay angustia, pero tampoco convicción. La recomendación ahí es que no se le pide que crea en ella, solo su atención y alguna docilidad al comienzo. Mire qué belleza, no es convicción, sino alguna docilidad que permita avanzar en el tratamiento, empezar el tratamiento hipnótico, ¿cierto? Aunque no crea en ella. Y tal vez recuerdan que dijo, esa actitud es muy favorable, ¿cierto? Esa indiferencia de él, ese escepticismo va a ser un auxiliar en la aplicación de la hipnosis. Entonces, también hay ahí una actitud ética de Freud, un principio de trabajo. Pero siempre tratando de sortear la resistencia del enfermo. Imagínense en la anterior, si se pone a convencerlo, no puede, ¿cierto? Es siempre tratando de sortear la resistencia, pero con una escucha y con una consideración por el sujeto que es absolutamente asombrosa. Bueno, y la última es el ansia misma de ser hipnotizado. Ese también funciona como resistencia. Esto le permite concluir que la creencia no hace parte de la hipnosis, ¿cierto? Y ahí también hace un deslinde claro entre lo que es la técnica en sí, la técnica hipnótica, y lo que va a ser las condiciones favorables que van a permitir la aplicación de la técnica. Es también muy bello esto, ese deslinde que hace de la creencia que no hace parte de la hipnosis y también de la angustia que si se presenta es consecuencia, no es consecuencia de la hipnosis, sino de las ideas o del discurso de la época, de algún discurso que decía que la hipnosis era peligrosa, ¿cierto? Que se contrapone a otro discurso que la va a hacer benéfica. Y pues por último, siempre ese último párrafo termina diciendo que antes de iniciar un tratamiento, salvo si ya se cree en el médico, será necesario entonces
ganarse la confianza del enfermo, es decir, conseguir que se amortigüen su desconfianza y su crítica. Miren, no dice que se desaparezca su desconfianza y su crítica, no dice convencer al enfermo, no, es conseguir que se disminuya su desconfianza, porque siempre la habrá, y que se disminuya su crítica, porque siempre la habrá. Entonces también esos son como elementos que van a permitir que nos dan cuenta pues como de cuáles son las bases del trabajo de Freud, ¿cierto? O sea, y no, y esto no son las bases, esto ya son conclusiones de lo que él ha venido trabajando y viendo respecto a la histeria, ¿cierto? Y qué es lo que va a avanzar. Bueno, no sé si hay algún Muy curioso. comentario. Sí. Que muy curioso que sí tenía que ver esto que habíamos leído precisamente con el tema de la resistencia, pues además de la Exacto. Yo también, qué sé yo. Bueno, entonces ya también otro que resuena desde Lacan, ¿cierto? Porque es que toda esta primera parte del seminario 1 es el momento de la resistencia, y él va a hablar de las relaciones entre la resistencia y la transferencia. Si yo encontrara esta parte donde él dice y nos va a enseñar a leer la resistencia de una manera muy bella en Freud, ¿cierto? Como cuando se va acercando a aquello que es el núcleo, lo va a decir, cuando se va acercando a aquello que es el núcleo, Freud utilizaba figuras como masa ideacional o el núcleo, pero utilizando también metáforas del tejido, pero Lacan explica, si Freud hubiera tenido las herramientas de la lingüística, hubiera hablado de acercarse al núcleo de la palabra, que está en ese orden de ideas. Bueno, ya un día esto lo encuentro y se los comparto. Ana, entonces vamos en la lectura, vamos para el párrafo tercero. Exacto. Vamos para el párrafo tercero. Allá con esa iniciaríamos en dentro del 14 de julio, ¿cierto? Casi dentro de un mes. Leeríamos el primero, leeríamos el tercero y el cuarto párrafo, porque el quinto nos va a hablar del procedimiento. Este tercero nos va a hablar de para qué sirven en qué enfermedades se utiliza la hipnosis, contra qué enfermedades se debe aplicar la hipnosis. Bueno, leeríamos ese tercero y cuarto. El quinto ya va a empezar a abordar en la dimensión del procedimiento. Entonces ahí es donde solamente leemos esos dos y dejamos lo del procedimiento en stand-by para que comentemos lo del cuento del señor Valdemar, porque va a estar justamente en el orden, nos va a permitir contrastar con lo del procedimiento. Entonces ese será el plan. La página 138 del tomo 1, pues por si alguien quiere darle una miradita previa. Y estamos en la búsqueda del cuento. Amy, no sé si querrá decir algo, ya se nos fue. Amy, estás por ahí. Si quieres decir algo sobre la búsqueda que estamos haciendo del cuento. No está, ha sido difícil encontrar el original del cuento, así que estamos en esas. En la página les sugerimos un audio que parece como serio de la Radio Nacional de España, está interesante, pero no es fiel a la obra. Por internet hay reducciones, hay varias versiones, pero no hemos podido encontrar pues como el original. Esperamos compartírselo de aquí a un mes. Es un cuento de Poe, por si alguien... Ve aquí dice Amy. Hola, tengo dos versiones, se las comparto mañana. Perfecto, listo. Las compartimos entonces creo que tenemos la manera de compartírselas y hacérselas llegar. Qué bueno, lo vamos leyendo. Y el 23, pues la propuesta que tenemos que tengo para el grupo de lecturas es que podamos hacer una lectura en voz alta, un audio más o menos como el de la Celestina, de los fragmentos más importantes o cruciales de Lucier.
en relación, en esta lectura retroactiva desde Lacan hacia Freud. Muy bien. Bueno, hasta la próxima. Felices vacaciones, pues. Muchas Y gracias. Julio, hasta luego. Muchas Estuvo muy gracias. interesante. Chao. Que estén Hasta bien. luego. Buenas noches. Chao. Gracias, feliz noche. Chao. Gracias. Chao. Descansen. Felices vacaciones. Carlos iba a decir algo, Carlos. No, Sí. está aplaudiendo. Ah, creo. bueno, muy bien. Chao. Hasta luego, muchas luego, gracias por chao. todo. Que estés Satrivia, bien. en el chat nos pueden recordar estas últimas informaciones. O Ah, sí, queda claro. pendiente que... Y lo de la asistencia lo va a poner. Es que ya no estoy siendo capaz de hacer la asistencia. Tengo que hablar con Raquel a ver si me vuelve a enseñar. Nos la Bueno, ponen por el chat, ¿cierto? Sí, sí, cuando la pueda hacer se las mando. Gracias. Bueno, un Bueno, abrazo, que estén muy hasta bien. Muchas luego, gracias. chao, hasta luego. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.